Buenas tardes, doctor Quesada. Mi nombre es Mariana Castro y voy a disertar el tema de endocrinología para la materia de criminología. Los aspectos fundamentales dentro de la endocrinología son dos y hay que conocer los conceptos básicos de ellos, que son la endocrinología y las hormonas. La endocrinología es la rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sistema endocrino, que incluye las glándulas y órganos que elaboran hormonas. ¿Pero qué son las hormonas? Son los mensajeros químicos que viajan por la sangre y se unen a distintos receptores, o sea, células en los órganos, ya sean estas en su parte exterior o interior, y según el funcionamiento de esto pueden alterar nuestro metabolismo, nuestro aspecto y conducta. En el diagrama de lado podemos ver todos aquellos órganos que conforman el sistema endocrino. Tenemos la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, los testículos, ovarios o gónadas y las glándulas suprarrenales. Bueno, empezaremos con la descripción de lo que la ciencia de la endocrinología nos dice que son las glándulas principales y también las que actuarían de manera principal dentro de lo que veremos más adelante en criminología. La glándula pituitaria, llamada también glándula reina, es prácticamente la directora de una sinfonía endocrina. Recibe las órdenes directas del hipotálamo y su labor es, además de secretar las propias glándulas, también para que se produzcan la cantidad adecuada de hormonas propias. La glándula del timo o tímica es el conocido trono de la inmunidad, ya que por el esfuerzo que hace al detectar y destruir cualquier intruso dentro del sistema inmune, ya sean bacterias, virus, sangre incompatible, desde incluso hasta una astilla enterrada, hongos microscópicos, células cancerosas, etc. La tiroides. La tiroides es una glándula que veremos posteriormente, actúa realmente de manera importante dentro del comportamiento de las personas, libera hormonas que controlan la forma en que el cuerpo utiliza la energía. Tiene su particular importancia dentro de la criminología porque gracias al mal funcionamiento de la tiroides se pueden presentar perturbaciones en la emotividad, que se puede tornar exagerada, acentuada, se inclina esta hacia la irritabilidad y hacia la inestabilidad afectiva. Las glándulas suprarrenales producen hormonas tales como el cortisol y la aldosterona. También hace que los precursores que se pueden convertir a esteroides sexuales puedan ser andrógenos, estrógenos. Una parte diferente de la glándula adrenal hace de la adrenalina. Las gónadas son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos y en su secreción interna producen hormonas y ejercen su acción en los órganos que intervienen en la función reproductora. Bueno, adentrándonos en lo que es la criminología y la endocrinología criminal, ¿qué podemos decir de ella? Que es una rama de la ciencia que aparece a inicios del siglo XX gracias a estudios de Nicolás Pende. Esta pretende explicar la conducta criminal en el funcionamiento normal de las glándulas de secreción interna y también planifica ver cuál es la influencia de las glándulas sobre los cambios de conducta. Acerca de Nicolás Pende podremos decir lo siguiente: fue un médico endocrinólogo precursor de la endocrinología forense y un político y senador que fue catalogado hasta como fascista. Su origen es italiano y fue creador de la biotipología, que manifestaba él que la ciencia de los biotipos humanos y psíquicos podrían verse originadas por factores complejos tales como, por ejemplo, el origen atávico o patológico. También Pende sostuvo que la formación delictiva puede verse originada patológicamente o determinada en una relación causal del orden
o desorden orgánico. Dentro de la peligrosidad de lo que significa fallas en el sistema endocrino, podemos ver, por ejemplo, estudios como los que realizó Casone en el año 1921 en 500 delincuentes sicilianos, y él correlacionó el mal funcionamiento hormonal con distintos tipos de crímenes y delitos. Por ejemplo, cuando hay una hiperfusión de la hipófisis, esto fue relacionado con homicidios sanguinarios. Para el hipertiroidismo se pudieron ver que personas que sufrían hipotiroidismo eran homicidas pasionales, y en la hiperfusión de la hipófisis eran ladrones. Bueno, aquí tenemos prácticamente unos resúmenes, podríamos decir, aforismos de Luis Cataneu, que es un aforismo de toda la investigación que realizó esto en la década de 1930. Él decía lo siguiente: es impresionante cómo es la semejanza entre los rasgos fisonómicos de determinados asesinos congénitos con los sujetos hiperpituitarios y acromegaloides. Antes de eso, en 1938, dijo Nicolás Pende que, dejando de lado las semejanzas puramente fisonómicas para no ser acusados de hacer investigaciones a base de impresionismo, se pueden citar muchos otros caracteres aparte de la fisonomía de las personas hiperpituitarias o acromegálicas, como ser la piel, las arrugas profundas en la frente, las pigmentaciones anómalas, la pilificación exagerada en distintas porciones del cuerpo, excesivo desarrollo de las cejas en hombres, pelo alrededor de los pezones y parte media del tórax, que se encuentran frecuentemente entre criminales y prostitutas. Bueno, aquí para hacer ya, digamos que un adentramiento dentro de lo que es los términos médicos, podemos ver aquí cómo la fisonomía de una paciente acromegálica cambia dentro del transcurso de aproximadamente 9 años. Entonces acá podemos ver que ella presenta en todas estas fases de las fotografías un prognatismo, que es un crecimiento de la mandíbula inferior o separación de las piezas dentarias y que provoca una mala oclusión de las mandíbulas. Un crecimiento de la lengua, que es macroglosia, y de la laringe, que eso es frecuente por eso es frecuente que el paciente tenga ronquidos y dificultades respiratorias o apneas nocturnas. También se pueden ver el agrandamiento de los labios, la exaltación de los ojos y también frente prominente. Respecto a pacientes con hipopituitarismo, podemos ver que sus rasgos principales son la secreción de caracteres sexuales secundarios. Puede verse que se atrofian los órganos principales, ausencia de vello corporal, piel seca, amarillenta y hipopigmentación. Todo esto llevó también a estudios en los que se consideraba necesario estudiar el homosexualismo desde la endocrinología. Se hicieron hallazgos interesantes, como por ejemplo en un estudio de 1974 de Fernando Cardona, donde se trataban a los homosexuales desde una óptica médica, en la que se aseveraba que todo su comportamiento, como él llamaba afeminado, estaba definitivamente ocasionado por el mal funcionamiento de las hormonas sexuales. Es muy interesante ver la óptica de este trabajo, que es de 1974, relativamente reciente, donde se trataba todos aquellos temas de homosexualismo como una enfermedad o una patología negativa. Actualmente sabemos que esto ya no es así, y muchos movimientos homosexuales han alzado su voz contra organismos internacionales como la CIDH, por ejemplo, para que se descarte en ellos un origen del homosexualismo
en causas médicas. Es por ello que ahora se ha descartado toda esa óptica porque ellos no están de acuerdo en participar y hay denuncias en las que ellos no quieren ser parte ya de ningún tipo de estudio porque ellos consideran que su situación, su condición no es ninguna enfermedad. Conclusiones. La conducta humana está relacionada con la secreción hormonal, esto es indiscutible, tal como se demuestran las investigaciones científicas y la explicación médica. Sin embargo, las disfunciones endocrinas y hormonales no son totalmente las causantes de los fenómenos criminales. La explicación de la conducta criminal con base hormonal es parte del enfoque contemporáneo de la criminología. Sin embargo, se creará todavía en base a estas medidas de prevención, más no mecanismos coercitivos. Respecto a la homosexualidad, la ciencia ha dejado de buscar causas netamente biológicas que expliquen estas conductas, ya que según investigaciones, esta puede responder a una disparidad de factores. Socialmente han habido grandes cambios y ya no se considera esta condición humana como un elemento pecaminoso, inmoral o delictivo. Muchas gracias por su atención, doctor. Eso sería todo.